La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Azul, allá donde las estrellas iluminan con su luz, correré, volaré, con el viento cabalgaré, volaré, con el viento cabalgaré. Na, 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 bien, lo vamos a pasar como siempre lo pasamos de bien con Teber, gaitero, compositor, autor de la sintonía de esta buena tarde, y cada semana nuestro guía en este recorrido por, bueno, pues grandes creaciones del norte y del mundo. Hoy nos quedamos en este querido y siempre emocionante norte musical. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, mira, estamos escuchando un pequeño adelanto de lo que va a ser mi siguiente trabajo, bueno, el siguiente tema, luego que va... Este mes voy a ir a tope, entonces ya no os preocupéis que os voy a explicar aquí tranquilamente lo que voy a hacer, pero bueno, es el culmen de un par de años que llevo ahí dándole vueltas a unas cuantas cosas. Entonces, bueno, y comentar que es el primer tema que hago con una voz, que es de Pelayo Villanueva, un gran amigo y cantante también en la Novena Vértebra. Entonces, bueno, la verdad que esta es la banda sonora de Brave de Pixar. Sobre todo es lo que tiene tener niños pequeños en casa, que nos comemos todas las pelis que a mí, por ejemplo, la de Pixar, esta de Brave, me mola porque es un mundo escocés, el mundo mundo celta, o sea que yo ahí estoy como en casa, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de bandas de gaitas, y sobre todo en Asturias, ¿no? Volvemos después de dar ese viaje por Galicia, volvemos otra vez aquí. Y un poco porque me recordó esta semana una banda de gaitas que va a celebrar su 25 aniversario este mismo año, y hicieron un cambio de logo, hicieron un cambio de imagen, y me hizo volver a recordar un gran día que pude pasar con ellos, y que vamos a escuchar el primer tema de ellos, de aquel espectáculo en directo que hicieron. Uy, qué buen sonido, Teber, nos encanta esto. Y esto está grabado en directo. Que la mayor mesa de mezclas que yo vi en mi vida de un directo fue en este espectáculo, que es la banda de gaitas serie, con el espectáculo 100% directo que hicieron en La Laboral, si mal no recuerdo, año 2011. Fue un miércoles, un día raro, y se aprovechó para hacer la grabación del directo y de un DVD que ves todo el espectáculo. La verdad que es una pasada, porque para mí fue un referente en ese momento. Yo sabía que iban a hacer un espectáculo, pero lo que vi allí para mí, me dejó en el sitio y me hizo flipar en colores. Y sobre todo también el que una banda de gaitas, por ejemplo,
el cogiese y hiciese un espectáculo ya más musical, que no fuese simplemente el hecho de tocar, bueno, el resto del repertorio, ¿no? Que está bien, pero bueno, estuvo muy guay el dar ese paso de crear un espectáculo completo. Pues bueno, para eso tuvieron gente de primera fila, tuvieron la ayuda de Javi Rubio, que fue es uno de los grandes de las orquestas aquí en Asturias, y fue un poco, digamos, el orquestador de los arreglos de todo esto. Jorge Cambarelli en la batería, otro crack que tenemos también del grupo de Isebra. Alberto Rionda, el jefe de Avalanche, pues también estuvo con ellos. Vamos, es decir, es que fueron con toda la artillería y se nota. Lo único del miércoles que les comentaba fue, por ejemplo, que creo recordar que haya un día de estos de Champions que jugó al Barça. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que el fútbol le tira, pero bueno, la verdad que el que se lo haya perdido, la verdad que perdió un espectáculo impresionante. Está el DVD, se puede ver otra vez en ese DVD que está guardado, pero bueno, el directo siempre es el directo. Pues nada, vamos a hablar de Yariego, una banda de gaitas creada en el año 96. Un grupo de personas pertenecientes a diferentes escuelas de música tradicional, de ahí de la zona central de Asturias, pues bueno, quisieron un poco juntarse y dar pie a esta agrupación, ¿no? Yariego comienza su andadura el 15 de agosto del año 96 en Faro, en Oviedo. Eran 15 gaiteros y percusionistas en esa primera etapa. Utilizaban gaitas afinadas en do. A veces lo de la afinación, claro, a la persona que no es músico seguramente le suena a chino, pero bueno, digamos que es la forma en la que está estructurada los sonidos de los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, los saxofones y la mayoría de los metales que se usan en la instrumentación van con si bemol, porque es una forma una estructura que ellos llevan. Un piano puede tocar en cualquier tonalidad, porque para eso tiene tantísimas teclas. Pues la gaita, en este caso, Yariego usado, y hay otras bandas, por ejemplo, que usan si bemol, que es un poco el debate casi que hay en Asturias de cuál cogemos, ¿no? Y sobre todo, bueno, el repertorio de ellos tradicional asturiano y también, pues eso, piezas de interpretación sencilla. Los primeros pasos, pues siempre hay que asentar, hay que coger muchos niveles de gente, seguramente con diferentes alturas en cuanto al sentido musical, es decir, hay gente con más recorrido, otras con menos. Entonces, bueno, hay que juntarse todos y que todos vayamos bien, ¿no? Año 96, 97, empiezan, pues eso, a meterse dentro de la composición musical. Cambian los tambores tradicionales por cajas de media tensión. Esto es una cosa también un poco delicada. Ajá. El tambor tradicional asturiano, Sí. por ejemplo, hay bandas como Fuentefuécara que siguen manteniéndolo. Entonces, bueno, es una opción, pero por ejemplo, el tema es que si utilizamos los de media o alta tensión, que es un poco más las marching bands, por ejemplo, americanas, de las películas estas, sobre todo cuando los partidos de fútbol americano empiezan a salir allí. Los redoblantes, eso sí, que suenan muy secos, ¿no? Entonces, la diferencia es que el tambor asturiano siempre tiene mucho más cuerpo a la hora de tocar y una alta tensión, por ejemplo, es un sonido mucho más seco, es muy directo, pero no tiene ese cuerpo, ¿no? Cuestiones de gustos. Luego hay un debate que si es tradicional o no, pero bueno, yo ahí no me voy a meter porque habría que discutir muchas cosas también de lo que es tradicional. Entonces eso es otra historia que estamos hablando de música, ya no podemos seguir, ¿no? Con esos conceptos. Sí, ¿no? Que son gustos musicales, sí, que al final es una decisión que se toma desde cómo quiero que suene mi banda, ¿no? Entonces, bueno, es una decisión que, digo, en Galicia este debate está muy complicado. De la tradición bebemos, pero a partir de ahí algunos se puede evolucionar, se puede... Algunos se emborrachan bastante de la tradición, ¿no? Pero me refiero que a veces perdemos un poco... por ejemplo, el hecho de que yo use un instrumento que no sea directamente la tradición no implica que me esté cargando la tradición. Claro. Entonces, bueno, a veces es complicado. A lo largo de todos estos años, pues eso, en Yariego han pasado más de 40 músicos y en la actualidad pues está en torno a 25, ¿no? Los arreglos son propios de Manuel Cordero en su época, Simón San José o Arsenio Ruiz, que es el actual director de la sección de percusión y también está dando clase allí en el aula de música tradicional que tienen ellos. Y luego la sección de gaitas está dirigida actualmente por Pablo Pérez, ¿no? También otro grande de la gaita y de los espectáculos, como pudimos ver aquel día en Yariego. Pues vamos a escuchar el siguiente tema y sobre todo el siguiente tema me hace mucha ilusión porque hay un artista invitado que la verdad que quiero hablar de él.
Dos cosas buenísimas de esta canción. Una, ese acordeón que habla directamente, y esta fuerza cuando de repente arranca toda la banda y te pega en el pecho, ¿eh? Sí, sí, la danza es danza asturiana, danza de los capuchinos, cantada por las pandereteras de Vitoria, y habla mucho también de lo que es el gusto musical, ¿no? Es decir, vale, la gaita tiene una presencia escénica totalmente brutal, entonces, bueno, porque hay que jugar con dinamismo, ¿no? Pues en este caso aparece un grandísimo músico que es Kepa Junquera. Aquí en Asturias el instrumento que toca Kepa le llamamos acordeón diatónica, pero si mal no recuerdo, así lo digo bien, en el País Vasco es la triquitricha. Ajá. ¿Vale? Entonces Kepa es un animal escénico. Yo a Kepa lo vi 2 veces tocar y se come el escenario, al público, el teatro y yo creo que hasta media ciudad, ¿no? En el sentido de cómo es capaz de llenar ese espacio musical con el instrumento. Hace unos años Kepa tuvo un ictus, tuvo un problema médico que a día de hoy todavía le está recuperando, entonces yo le mando un abrazo tremendo y vamos a hacer un especial de Kepa porque claro, es un espectáculo impresionante. Yo verle tocar aquel día me pareció impresionante. Sobre todo eso, el cómo fue capaz de dirigir la atención musical en ese momento tal, hasta que luego cuando entra la banda de gaitas parece que no existían las gaitas, ¿no? De repente cuando entran, ostras, si había gaitas detrás, ¿no? Un poco sí. esa capacidad que tenía él, ¿no? Impresionante. Pues nada, y Yarego tuvieron una suerte tremenda de contar con él y la verdad que participa en otro tema también por aquí y la verdad que es un espectáculo verle tocar. El Yarego, pues eso, ya estamos escuchando, por ejemplo, después de este tema de los capuchinos, pues está juntado a un andro bretón. Es una cosa a mí que me parece muy interesante sobre las bandas de gaitas en Asturias, porque al fin y al cabo sí tenemos repertorio nuestro, obviamente, pero el hecho de que hayamos viajado alrededor de, pues eso, de Europa, de otros sitios, eso nos fue calando y nos fue trayendo repertorio que lo que me gusta es que lo vivimos. Por ejemplo, yo la banda de gaitas Caben de Fierro tenemos un tema que es Acerti, que es una versión que hacemos de La Vaga de la Ambiue, y fue porque lo vimos en directo, los vimos allí tocarle y quedamos tan flipados. ¿Qué dijiste? Dijimos, esta para nosotros. Esto lo tenemos que hacer. Claro, entonces me gusta mucho ese sentido de que crecemos también en función de lo que vivimos, ¿no? Que muchas veces eso es lo que le da riqueza musical a los temas, ¿no? E incluso a las propias bandas, porque muchas veces parece que que metemos un repertorio, lo cerramos de arriba abajo y parece que no tiene vida. No. La música está muy viva y luego está dentro de las experiencias, ¿no? Pues eso, fuera de Asturias podemos hablar de Yarego, que fueron a tocar, por ejemplo, al Festival Internacional de Corropoli en Italia. Hicieron una gira por San Nacer en la Bretaña, Intercéptico de Bruselas, en Bélgica. Participaron en la segunda fase de la 11ª Liga Gallega de Bandas de Gaitas, en el Festival de la Danse Breton de Guingamp, o Gangon, perdón, que en francés se dice Gangon. Y luego también pues en Lorient, que participaron en 3 ocasiones, en el año 2002, 2010 y en el año 2013. Todo ello en la Bretaña. Que por cierto, este año el Festival de Lorient es el año de Asturias. Es el año de que nuestros artistas vayan allí a presentarnos un poco al mundo bretón y sobre todo porque bueno, cada año en Lorient van girando los países, ¿no? Cada año es el año de uno, pues bueno, el año pasado
creo que había sido, bueno, Escocia había sido, no, la llevas a Bretaña, que fue el año redondo de, si mal no recuerdo, el 60 aniversario, pues el siguiente toca, 50 aniversario, y el siguiente pues, nos tocaba a nosotros, Asturias. También un poco homenaje a Lisardo Lombardía, que fue el director del festival durante muchísimos años. Pues por ejemplo, en la Buena Asturias, Llariego, pues la Feria de la Extensión en Oviedo, Festival de la Sidra en Nava, Día de América en Asturias, los premios Príncipe de Asturias, Intercéltico del Comarca de la Sidra, Festival de Gijón, los Humanitarios de Moreda, que por cierto, esa fiesta yo la recomiendo a todos los asturianos que tienen que pasar por ahí una vez en la vida, porque yo lo considero el Carnaval de Río de Janeiro, pero a la asturiana. ¿Vale? Tenemos nuestras carrozas, nuestro desfile, pero a la asturiana. Y es una experiencia que no lo podemos perder. Y eso, Llariego, pues eso, la verdad que, bueno, en Asturias se hicieron campeonatos de bandas de gaitas, siempre hubo por ahí, a veces también eso, cuando hay competiciones hay lío. Y bueno, pues Llariego se proclamó campeona en el 2001 y en el 2002, y luego en el 2003 pues también estuvieron subcampeonas aquí en Asturias. En el año 2010 hay un torneo internacional de percusión en el Festival de Lorient, la verdad que es bastante potente, y lo consiguieron ganar en el año 2010 junto a la banda de gaitas Noega, que fueron con ellos aquel año a Lorient. Y el año 2011 pues ellos publicaron su primer disco en formato CD-DVD, que para ser el primero fueron por la puerta grande, como digo yo. Hacer un directo así como hicieron ellos ahí es un riesgo alto, y bueno, y demuestra también la calidad de los músicos, ¿no? Y bueno, también hicieron una cosa que me gusta a mí mucho, que es salirnos de, como ahora dicen, de la zona de confort, ¿no? Sí. Y en el siguiente tema lo vamos a escuchar porque resulta que va a aparecer otro músico que conocemos asturiano, pero no lo hubiésemos encajado dentro de una banda de gaitas o con una banda de gaitas. Despierto y aquí estás sonriendo. Vengo de ti, mi chena, mañanes y los huellos clisando en las montañas. Olor a las ondas, tan a sombra me acompañes. Ríos y tu ris, cancios y tu cancies. No sé qué sangre flui, bajo esta hierba. Soy agua derramada sobre ti, el todo una cerva. Todo el tiempo que te espero dentro de los meus huellos. Busques mi corazón, allegras la mente, enduces la adicción. La niebla baja pelos valles como un barco transparente, donde nunca viaja gente. Sabe absorber el llanto como un pañuelo negro. Si el mío corazón se te funde entre las manos como en un deshielo. Patria fértil, tú más allá y el mío amor reprímeme el pecho. Sería como mirar en un ver el reflejo. ¿Quién lo logra? Abro los brazos, tuyo el mío corazón, tuya la mi razón, tuya la obra. Falar de ti y hacer propaganda de Cristo en el cielo. Pero hay paz cuando te tengo y que tú me la des. Graciosa mía, pa' los siete que el alma nunca olvide que ella es tú la su comida. Nunca naciste y pa' dañar al que no te puede extrañar. No son beatos, fallos fuiste solo tierra en los zapatos. Los filos de sol que borraba la noche en la que me fundo. Siéntome vivo como el trino de todos los pájaros del mundo. Fai derroche de verdes, de ocres, de azules. Que mía y es tú, toma esta piel pa' que deambules. Porque aunque siempre existas donde quieras, existirás mucho mejor donde te quiero. El tono me prometeme un reino, abro la ventana y ahí lo encuentro. El día que nace o el día que muere, poco importa el tiempo. Si creo en ti viviré pa' siempre, semaré el to huerto. No estaré nunca del todo muerto. El paraíso, la tierra que diviso y donde piso el paraíso. Asturias significa el paraíso, compromiso. Amar y respetar la tierra donde piso. Toma la mi sangre si es preciso. El paraíso, la tierra que diviso y donde piso el paraíso. Asturias significa el paraíso, compromiso. Amar y respetar la tierra donde piso. Donde la mi sangre si es preciso. Mi compromiso, amar y respetar la tierra donde piso. Donde la mi sangre si es preciso. Mi compromiso, amar y respetar la tierra donde piso. Desde la mi sangre sigue preciso. Mi compromiso, amar y respetar la tierra donde piso. Desde la mi sangre sigue preciso. Mi compromiso, amar y respetar la tierra donde piso. ¿Dar la M? Correcto, Mario Fuello de Dar la M. Bien. Si nuestros espectadores quieren recordarlo, pues bueno, era la de Un asturiano en Madrid, ¿no? El cover que hizo de la canción de Sting, ¿no? Si mal no recuerdo. Y nada, pues que acabamos de escuchar un hip hop con gaita. También entra. Incluso, por ejemplo, ahora que está sonando Los Floreos, esto es muy bueno.
del caos al orden. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Cada uno hace un floreo. Los floreos son las piezas sí. cortas que hacemos los gaiteros para templar la gaita, para que caliente. Pues ahí nada, y se pusieron cada uno a hacer la suya y luego pues a la orden de la batería entraron todos a esta muñeira de caso que están tocando ahora. Eso ya veis, no tiene por qué estar reñido, digamos, un tipo de música con otra, ni con la instrumentación. Y es un poco también el pensamiento que tenía Yarigo en su momento cuando hicieron este tipo de arreglos, ¿no? Y pues eso, contar con Darla M para hacer ese tema que habla muy guay del compromiso, ¿no? De respetar Asturias de respetar Asturias en dos sentidos, en cuanto a la tierra que piso y el compromiso de tirar para adelante con ella, ¿no? También con un mensaje potente, ¿no? Y sin limitarse en las opciones y combinando estilos. Exacto, sí. En principio cosas que se supone que no se pueden combinar. En el siguiente tema vamos a ver cómo hay un giro todavía más a todo esto. Pues resulta que, bueno, Yariego pues tiene un aula de música en el que se puede, desde el año 97 llevan dando clases también ahí en la zona de Vega de Sariego. Pues obviamente luego son influencias hacia concejos de Siero, Noreña y también Oviedo por cercanía, ¿no? Tienen el periodo, como tenemos normalmente en la mayoría de las escuelas, ¿no? De septiembre a julio de clases, y muchas veces estas escuelas realmente lo que son y lo que valen es para formar a los músicos de las bandas de gaitas. Más o menos cada banda de gaitas, digamos que tenemos una idea o un proyecto más o menos definido. Entonces yo creo que eso es interesante porque luego al fin y al cabo el que quiera participar de ellos pues también puede elegir un poco en función de sus gustos o su forma de entender un poco lo que es la música, puede irse a los diferentes proyectos que tenemos en Asturias, ¿no? Pues aquí en el aula de Yariego se dan clases de gaita asturiana, tambor tradicional, percusión, lenguaje musical y luego también folclore asturiano. Todo esto está interrelacionado también porque, por ejemplo, el hecho de dar clase de gaita asturiano, tambor tradicional, ya implica hablar de folclore. Va de la mano, es imposible. Yo no puedo hablar de gaita asturiana sin hablar de los gaiteros de la tradición, sin hablar como... O sea, es innegable, o sea, vamos, como si fuesen, bueno, uña y carne realmente. No puedes dar gaitas sin hablar de la tradición, es impensable, para mí por lo menos. Pues vamos a escuchar el próximo set, que se llama Set Enteru, y ya veremos que hay un juego ahí de palabras con la música que suena. Bueno, seguimos recorriendo grandes éxitos de los 70. Eso de setentero. Sí. El hecho de por qué no podemos tocar en la gaita unos temas que nos hagan pasarlo bien y ya está, diversión pura y dura, ¿no? Sobre todo, bueno, pues temas que nos recuerdan, pues eso, la infancia que tuvimos, pues eso, lo que es el mundo globalizado también en muchas cosas, porque bueno, Mamma Mía, Java nos puede caer por todos lados en simplemente cualquier cosa que escuchemos nada más poner la radio seguramente, ¿no? Pues eso es parte de lo que decíamos un poco de la tradición hasta cierto sentido, ¿no? Tocamos lo que escuchamos, es decir, los músicos de la tradición pues escuchaban cosas en la radio y les gustaba y como decimos nosotros, lo fusilamos quiere decir que lo copiamos, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Pues nada, cogemos estos grandes éxitos de los 70 que nos llenaron a todos y convertimos ese momento en el 100% del directo en una fiesta total. Parece curioso porque cuando los festivales que vamos son festivales tradicionales, de folclore y demás, esto lo hablaba con Pablo, el director, alguna vez, que esto era lo más aplaudido casi de todo el espectáculo.
porque vale, está bien la tradición, está todo bien el baile y demás, pero de vez en cuando tener este momento de desfogue, ¿no? De sentir esa fiesta que tenemos todos dentro, ¿no? Sacar a nuestra Rafa de la Carra interior, ¿no? Pues la gente lo agradece. Porque también es eso, la sensación de fiesta. Oye, venimos aquí a pasarlo bien, a desconectar. Es 1 hora y media que estuvimos en ese espectáculo en el cual mis problemas realmente no tenían cabida en ese momento. En el que solo se piensa en eso. Exacto, bueno, pues nada, en el momento, en las emociones, en lo que estamos sintiendo. Entonces ese tipo de repertorios, pues bueno, no podemos tampoco descartar eso, que hay canciones que a la gente le llega y le llega por muchos medios, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser capaces también de diferenciar eso y de aprovecharlo y de hacerlo con gusto como lo están haciendo ellos, ¿no? Con Teber hacemos recorridos musicales muy amplios y hoy nos hemos quedado en este norte y bueno, y a la vez hemos hablado de muchas otras cosas. Claro, así es la música y así es la propuesta de Teber. ¿Nos queda la última canción, Teber? Sí, vamos a escuchar la última canción, que también es el cierre. Si me puedes poner el último cacho, es que es el que más me mola, porque ahora se le estoy liando al técnico ahora mismo. A ver. Justo hay un medio ahí que hay como unos golpes así parecidos a lo del corazón, porque cuando debe bajar la onda hay un poco por el medio, justo al final. Es que es brutal, ese andro que tocan en el final. Así es Teber, que siente la música y que, claro, quiere ir justo es que a esa parte que a él le impactó. Este disco en concreto me lo sé de memoria. Bueno, esto no está mal, también nos suena muy conocido. Hombre. Vamos a ir a... Bueno, un poquito más adelante lo tenemos, en la otra canción. Sí, el setentero había muchas más canciones y tenían un par de canciones muy guays. Ahí, justo ahí. Maravilloso Teber. Sí, de hecho en Asturias, por cierto, el que hay que pensar que esta gente son de aquí compañeros nuestros. Suena también, por ejemplo, las bombardas bretonas, que las utilizaron también como recurso musical para, en este caso, también un tema bretón, que es un andro. Y a mí me gusta ese tema porque tiene mucha fuerza. Yo la fuerza que vi de este tema en el directo era tremenda. Porque para mí la música tiene una parte que es la de emocionar o la de hacerte sentir, ¿no? Entonces el hecho de que tú estés ahí y te veas cómo te va sacando la música de ti mismo, la verdad que me parece impresionante. Y este espectáculo yo lo recomiendo, la verdad. El que era, a la fecha que era que tenía apuntada, el 25 aniversario de ellos, el sábado 2 de abril, van a hacer algo. Creo que retomarán parte de esto. Supongo que habrá cosas nuevas. Entonces yo, ya
digo a los espectadores, a nuestros oyentes, que vayan apuntando esa fecha en sus calendarios, porque Yaregu es un referente de las bandas de gaitas en Asturias, y ese día yo voy a estar ahí ya, sí o sí. Con Teber tenemos siempre un recorrido emocionante, siempre instructivo, siempre movilizador, claro. Es un recorrido musical que él nos hace con todo su conocimiento y con toda la pasión que, claro, que tiene por la música, que nosotros también compartimos y que disfrutamos. Teber, muchísimas gracias. A vosotros.